Hoy reflexionaremos sobre el Evangelio según San Marcos. En aquel tiempo, cuando salía Jesús al camino, se le acercó corriendo un hombre. Se arrodilló ante él y le preguntó: Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? Jesús le contestó: ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino solo Dios. Ya sabes los mandamientos: no matarás, no cometerás adulterio, no robarás, no levantarás falsos testimonios, no cometerás fraude, honra a tu padre y a tu madre. Entonces él le contestó: Maestro, todo eso lo he cumplido desde muy joven. Jesús lo miró con amor y le dijo: Solo una cosa te falta. Ve y vende lo que tienes. Da el dinero a los pobres y así tendrás un tesoro en el cielo. Después ven y sígueme. Pero al oír estas palabras, el hombre se entristeció y se fue apesumbrado, porque tenía muchos bienes. Jesús, mirando a su alrededor, dijo entonces a sus discípulos: Qué difícil va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Los discípulos quedaron sorprendidos ante estas palabras, pero Jesús insistió: Hijitos, qué difícil es para los que confían en las riquezas entrar en el reino de Dios. Más fácil le es a un camello pasar por el ojo de una aguja que un rico entrar en el reino de Dios. Ellos se asombraron todavía más y comentaban entre sí: Entonces, ¿quién puede salvarse? Jesús, mirando fijamente, le dijo: Es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. Palabra del Señor. La reflexión de las lecturas de hoy nos presentan a la sabiduría divina en oposición a las riquezas. Comenzando con el libro de la sabiduría, se nos hace ver que ella es por mucho preferible a los bienes materiales y a cualquier clase de riquezas, sea cual fuere, no importe su valor. Por cierto, no se refiere al texto de la sabiduría de saberes humanos, sino a la sabiduría que viene de Dios. ¿Qué es la sabiduría? Es aquel don mediante el cual podemos ver las cosas, las personas, las circunstancias de nuestra vida como Dios las ve. Nos permite apartarnos de nuestros criterios humanos limitados y equivocados para ver desde la perspectiva de Dios. Esa sabiduría la elogia así la primera lectura. La prefería a los cetros y a los tronos, y en comparación con ella tuve en nada la riqueza. Todo el oro junto a ella es un poco de arena, y la plata es como lodo. Ningún poder, ninguna joya, ninguna riqueza puede compararse con la sabiduría. Por eso San Pablo considera pérdidas todas las ganancias humanas y considera basura cualquier cosa comparada con Cristo, el Hijo de Dios, la encarnación de la sabiduría misma. Quien quiera dejarse llevar por la sabiduría divina debe primero que todo leer, escuchar, meditar y comenzar a vivir la palabra de Dios. Porque como nos dice el mismo San Pablo, la palabra de Dios es viva y eficaz y más penetrante que una espada de dos filos. Llega hasta lo más íntimo del alma y descubre los pensamientos e intenciones del corazón. Nadie puede permanecer indiferente si se deja escudriñar por la sabiduría de Dios, contenida en su palabra. Si nos dejamos guiar por la sabiduría divina, tarde o temprano quedamos desnudos, todo queda al descubierto, o cambiamos para dejarnos guiar por la sabiduría o nos oponemos a ella. ¿Qué equivale a decir que nos oponemos a Dios? Pues Dios es la sabiduría misma. Uno de los temas más delicados e incomprendidos de la sabiduría divina nos lo narra el Evangelio. Se trata del suceso del joven que se le acercó corriendo a Jesús para pedirle su consejo. Maestro bueno, ¿qué debo hacer para alcanzar la vida eterna? La primera cosa que resalta es la inmediata respuesta de Jesús. ¿Por qué me llamas bueno? Nadie es bueno sino Dios. Con esto el Señor quiere hacer saber al joven
que se ha dado cuenta de su fe. Prácticamente le hace notar que se ha dado cuenta de que Él es Dios. Por ello, quizá Jesús avanza un poco más y no solo le propone lo básico, los 10 mandamientos, sino que mirándolo con amor, le propone la máxima expresión de sabiduría. Renuncia a todos los bienes terrenos y sígueme. Esto es sabiduría infinita. Es una invitación a desestimar la riqueza para estimar solo a Dios. Este personaje hubiera sido uno de los apóstoles, pero lamentablemente hoy ni siquiera sabemos su nombre. Lo conocemos simplemente como el joven que no supo seguir a Jesús o el joven rico, porque tenía muchos bienes. ¿Y nosotros? ¿Cuántas veces no hemos hecho lo mismo que este joven? ¿Cuántas veces no hemos preferido las riquezas, el poder, las glorias, lo pasajero de este mundo a Dios? ¿Cuántas veces nos hemos aferrado a lo perecedero, a lo que se acaba, a lo frívolo y vacío para decir que no a Dios? ¿Cuántas veces no hemos dicho que no a Dios para cambiarlo por una posición, un dinero, una joya, un poco de riqueza? De allí la más grave sentencia del Señor. Más fácil le es a un camello entrar por el ojo de una aguja que a un rico entrar en el reino de Dios. Algunos exégetas comentan que en realidad esta frase del Señor no era la hipérbole, exageración que parece ser, sino que se refería a la dificultad que los camellos tenían para traspasar una de las puertas de entrada de Jerusalén llamada justamente el ojo de la aguja. Con todo y que esta explicación deshiperboliza el comentario de Jesús, la dificultad para los ricos sigue existiendo. ¿Y quiénes son los ricos? Jesús lo explica de seguidas en este mismo texto. Rico, el que confía en las riquezas. Rico, entonces, es todo aquel que confía más en los bienes materiales que en Dios. Ricos son todos los que, igual a este joven, prefieren las riquezas a Dios, o inclusive aquellos que convierten las riquezas en su Dios. No es este el único pasaje del Evangelio en el que aparece la riqueza como un obstáculo muy difícil de superar para alcanzar la salvación. Pero, ¿es que la riqueza es mala en sí misma? ¿Es que es malo ser rico? No parece ser así. Lo que sucede es que los seres humanos tenemos una tendencia muy marcada y muy peligrosa de apegarnos de tal forma a las riquezas que llegamos a colocar los bienes materiales por encima de Dios o inclusive en vez de Dios. Sin embargo, la mayoría de los seres humanos parecemos no darnos cuenta de esto, sino que nos apegamos tanto a las riquezas y a los bienes materiales como si estos lo fueran todo. De allí la sentencia del Señor, que se completa con esta otra frase: qué difícil les va a ser a los ricos entrar en el reino de Dios. Por cierto, los discípulos se asombran y preguntan: entonces, ¿quién puede salvarse? Contesta el Señor: es imposible para los hombres, mas no para Dios. Para Dios todo es posible. No hay salvación fuera de Jesucristo, el Hijo de Dios. Para Él todo es posible, aun la salvación de aquellos que prefieren las riquezas de Dios. Ahora bien, es cierto que Dios nos salva, pero no nos salva sin nuestra colaboración. ¿Y cuál es nuestra colaboración? Pues nuestra respuesta positiva a la gracia divina, o sea, el abrirnos a esa gracia e ir aprovechando todas aquellas que Dios va derramando a lo largo de nuestra vida. Y el Señor, para quien todo es posible, quiere y puede quitarnos muchos pecados, puede hasta desapegarnos de los bienes materiales. Que el Señor, para quien todo es posible, pueda desapegarnos de las riquezas y hacer que las tengamos por basura, al compararlas con la sabiduría y con Dios mismo. En palabras de Santa Teresa de Ávila, recordemos algunas palabras sobre este tema. Aunque duraran siempre los deleites del mundo, las riquezas y gozos, todo es asco y basura, comparados con los tesoros divinos. Sin embargo, pensemos en los que, teniendo una llamada especial del Señor, como la que tuvo el joven rico, sí han dejado todo por Él,
Los apóstoles en este pasaje le dicen al Señor: Señor, ya ves que nosotros lo hemos dejado todo para seguirte. A lo que Jesús responde: yo les aseguro, nadie que haya dejado casa, o hermanos, o hermanas, o padre o madre, o hijos, o tierras por mí y por el Evangelio, dejará de recibir en esta vida el 100 por 1 en casas, hermanos, hermanas, madres, hijos y tierras, junto con persecuciones, y en el otro mundo la vida eterna. Cuando somos capaces de amar sin apegarnos desde una auténtica libertad interior y paz, somos capaces de ver con claridad, desde una mirada de pureza, el don de Dios, viviéndolo desde Él. ¿Y tú? ¿Cómo es tu amor hoy? ¿Es un amor que busca con interés? ¿Es un amor que busca apegarse para llenar algún vacío? Recuerda, solo el Señor es capaz de saciar tus deseos más profundos en su plenitud y su paz y liberar tu corazón para el amor. Paz y bien.